En el vídeo anterior te he explicado cómo Sméagol pudo sufrir una transformación física tan increíble hasta convertirse en Gollum. Pero hay otro aspecto súper importante de este personaje a tener en cuenta, y es su mente. Gollum es un sujeto de estudio realmente interesante, y si hay algo por lo que podemos empezar y que ya he mencionado en la primera parte de este vídeo es su adicción al anillo. Esto te puede sonar extraño, pero es posible, porque el proceso que sufre Gollum con el anillo es casi análogo al proceso que sufre una persona adicta a una droga. Sin embargo, técnicamente una droga es una sustancia química natural o sintética que al ser introducida en el organismo provoca una serie de cambios, siendo capaz de alterar la actividad psíquica y el funcionamiento orgánico. Por lo que según esta definición, el anillo único no puede considerarse una droga. El anillo es un objeto y por lo tanto no es una sustancia que se introduce en el cuerpo. O sea, no es una sustancia química y eso que se introduzca... No penséis cochinada. Pero esto no significa que no pueda provocar una adicción, y en este aspecto sí que es similar a una droga o a otro tipo de actividades que son capaces de provocar adicciones, como por ejemplo las apuestas. El juego. Toda conducta que genere un placer podría volverse adictiva y afectar a todos los sistemas del individuo, provocando incluso que dejen de hacer otras actividades. En el caso concreto de Gollum, una actividad clara que podría estarse viendo afectada es su conducta alimentaria, la frecuencia con la que come, cuyas consecuencias ya hemos visto en la primera parte. ¿Por qué es posible esto? Pues haciendo un símil con el juego podemos encontrar un motivo claro. Un par de ellos. Veréis, la razón principal por la que ciertos juegos de apuestas, como por ejemplo las máquinas tragaperras, provocan adicción es porque, entre otras cosas, tienen una recompensa inmediata. Ganas o pierdes y en el momento te da una respuesta sobre si vas a obtener o no una recompensa. Más concretamente, el dinero, llevarte el premio. Claro, cuanto más rápida es la respuesta de recompensa, más adictiva es la actividad. Y en este caso concreto de las máquinas tragaperras, la respuesta es inmediata. Le das al botón y puede o puede que no te salga el premio. Los juegos de este tipo y el entorno en el que se desarrollan además tienen una cantidad de elementos visuales y estímulos continuos que provocan que la persona se quede enganchada. Eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. Además de otros factores importantes como por ejemplo la probabilidad y la incertidumbre. Por lo que a pesar de que el juego no es una sustancia que se consume directamente, está ejerciendo una serie de efectos sobre tu cerebro provocando una liberación de un chorro de dopamina que refuerza esa conducta de repetición para tener esa sensación de placer y satisfacción. Esa motivación. Esto se debe a que el juego actúa en el cerebro de una manera similar a lo que lo hace una droga, activando el conocido como sistema de recompensa. El sistema de recompensa es un complejo circuito que implica diferentes regiones cerebrales, de las cuales hay dos que son clave: el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Como os he dicho, el neurotransmisor o sustancia química principal en este proceso es la dopamina, aunque hay otros que también influyen, como por ejemplo el GABA o el glutamato. El área tegmental ventral es la estructura clave en el disparo de ese chorro de dopamina al núcleo accumbens, y el núcleo accumbens recibe esta información junto con la que le envían otras estructuras como el sistema límbico, implicado en las emociones, o la corteza prefrontal, áreas de asociación. Cuando recibe toda esta información generada por el estímulo que procede de fuera, ya sea el juego, el consumo de una sustancia u otra actividad, el núcleo accumbens se encarga de integrarla y la envía a otras estructuras del cerebro, generando esa sensación gratificante de placer. Todo esto contado de forma resumida, muy resumida, porque en este proceso hay mucha complejidad. Pero claro, ¿y esto qué tiene que ver con Gollum y el anillo? Pues exactamente todo. Si has estado atento a lo que acabo de comentar, lo entenderás. Vamos a verlo. El anillo es un objeto que provoca en Gollum una sensación de placer y de dependencia, haciéndole sentir poderoso, y lo hace incidiendo en el cerebro de dos formas principalmente: a través del tacto y a través de la vista. Mediante estos dos sentidos, el individuo puede experimentar diferentes sensaciones que le hagan en un principio sentir placer e incluso tener la sensación de estar escuchando voces. Esto podría ser perfectamente la respuesta inmediata, la recompensa. En el momento que miro o toco el anillo tengo esa sensación. Sin embargo, esto puede que no siempre ocurra. Y aquí está el truco. No olvidemos que estamos hablando de un anillo mágico creado por Sauron, que tiene ciertas características que hacen que esté prácticamente vivo y sea capaz de manipular al portador a su antojo, por lo que esa sensación en su portador puede no desencadenarla siempre, y por lo tanto esto implica que el sentir ese placer al tocarlo o al verlo sea algo azaroso. Así que además de la respuesta inmediata, de esa recompensa al tocarlo o al verlo, también jugamos con ese componente de incertidumbre, es decir, que no siempre que tocas o ves el anillo vas a sentir esa sensación de placer. Entonces el portador va a querer tocar ese anillo buscando esa sensación de placer con la incertidumbre de si en ese momento la sentirá o no. Y aquí tenemos el azar similar al del juego, a pulsar ese botón y no saber si te va a tocar la recompensa. Esto hace a Gollum convertirse en un esclavo, y siendo consciente de ello y de que es demasiado tarde, llega a odiar el anillo a pesar de ser completamente dependiente de él. Por ello es tan acertada la frase de Gandalf: odia y ama el anillo tanto como se odia y se ama a sí mismo.
Si hay una característica de Gollum que podemos destacar y que le hace ser una criatura especialmente diferente en El Señor de los Anillos, es que en este personaje se nos muestran dos personalidades diferentes que podemos diferenciar entre el bueno y el malo. E incluso podría atreverme a decir que Sméagol es el bueno y Gollum es el malo. Tal y como se ve en las diferentes escenas donde reluce esta aparente doble personalidad, podríamos determinar que entre ellas hay claras diferencias, como por ejemplo que la faceta de Sméagol es más emocional, más entusiasta e incluso podríamos decir que es hasta infantil e inocente. Ahora otro, venga otro, pregúntanos. ¿Qué es papas, tesoro? ¿Qué es papas? Mientras que Gollum se caracteriza por ser más analítico, maquiavélico, retorcido y manipulador, además de mostrarse como algo más maduro en la toma de decisiones importantes. Pero, ¿qué tiene él en sus bolsillos? Quédate con tus repugnantes papas. Llegados a este punto, sería fácil pensar que Gollum tiene una doble personalidad o un trastorno de personalidad múltiple. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Pues porque ni la doble personalidad ni el trastorno de personalidad múltiple existen. No hay ningún trastorno que se califique o se clasifique con ese nombre, aunque antaño sí que existía y se le denominaba así, trastorno de personalidad múltiple, o por sus siglas TMP. Pero actualmente no. Lo más parecido a esto que podría existir es el denominado trastorno de identidad disociativo, algo sobre lo que todavía falta mucha información porque francamente es algo difícil de diagnosticar y de estudiar. El trastorno de identidad disociativo, en pocas palabras, se caracteriza por la presencia de dos o más estados distintos de la personalidad en un mismo individuo conocidos como alters, que son capaces de tomar el control en momentos diferentes, siendo este incapaz de recordar acciones o situaciones vividas. Es decir, en el trastorno de identidad disociativo, o TID por sus siglas, hay un componente importante que son los episodios de amnesia para recordar eventos cotidianos. Por ejemplo, que la persona un día en su casa se encuentre con ciertas cosas descolocadas y no sepa por qué, o que haya escrito cosas de las que ni se acuerda, o que alguien le diga que un día hizo una cosa concreta de la que no tiene ni idea porque no lo recuerda. De este modo, la persona puede llegar a terminar identificando que hay más a los que con el tiempo termina conociendo. No quizá porque hable e interactúe con ellas como se ve en las películas, sino por la información que recibe de los otros estados, o bien por lo que le cuentan, o bien por lo que ve y se encuentra. Por lo tanto, esa interacción tan exagerada y consciente entre el Gollum bueno y el Gollum malo no es para nada realista. La forma en la que esto podría ser algo más aproximado a un trastorno de identidad disociativo sería que hubiera momentos en los que Sméagol fuera buenísimo y juguetón y que en otros momentos fuera malo y hablara de esa forma tan borde, pero no ser consciente de ello hasta el momento en el que alguien como Frodo se lo dijera. Por otro lado, a pesar de que el origen del TID no está nada claro, se plantea la hipótesis de que podría deberse a episodios traumáticos prolongados en el tiempo, sobre todo a episodios de abusos y maltratos infantiles o al grado más severo de estrés postraumático. En el caso de Gollum, el proceso traumático más destacable que vivió, al menos que sepamos, es el asesinato de Déagol. Sin embargo, no es un periodo prolongado en el tiempo, sino un único evento. Y tampoco podríamos contar con el rechazo de los de su raza, porque a pesar de la exclusión social y el malestar que pudo provocar en Sméagol, no sería un desencadenante tan fuerte como los que se atribuyen hipotéticamente al trastorno de identidad disociativo. Lo único que se plantea en Gollum, parecido a una persona con TID, es que se refiere a sí mismo como nosotros. Seremos buenos con ellos y ellos buenos con nosotros. Pero puede que eso no sea suficiente como para atribuirle un caso de TID. Para poner un poco de luz sobre el tema, el otro día se me ocurrió un posible motivo que podría servir como explicación para esto que vemos en Gollum, y aunque es algo puramente especulativo, y lo repito, es puramente especulativo, pues me gustaría planteároslo. Podría ser posible que debido a la soledad, Sméagol empezara a hablar consigo mismo y sintiera la necesidad de crearse un amigo imaginario con su propia personalidad interpretada por él mismo. Es decir, que no hubiera dos personalidades o dos entidades en un mismo cuerpo, sino que fuera una única personalidad que estuviera interpretando un papel, como si fuera un juego. De esta manera, a pesar de parecer lo contrario, nos encontraríamos ante una criatura plenamente consciente que, debido a una necesidad, fue capaz de desarrollar una increíble capacidad creativa para no sentirse solo hasta el punto de desarrollar diálogos consigo mismo. Y esto, aunque como digo, es meramente especulativo, podría tener cierto sentido, porque al fin y al cabo todos hablamos con nosotros mismos en algún momento, aunque sea dentro de nuestra cabeza. Pero hay algo que sí podría sostener este planteamiento, y es que Sméagol, para superar el asesinato de su mejor amigo Déagol, se inventó una mentira, ya que decía que el anillo era un regalo que le habían hecho por su cumpleaños, cuando en realidad esto no era así. Sin embargo, a lo largo de 500 años tuvo mucho tiempo para repetirse a sí mismo esa mentira, tanto como para llegar al punto de que en su cabeza pudo convertirse en una verdad. Estaríamos hablando de un recuerdo falso, un fallo en la memoria por el que no recordamos una historia como fue en realidad, sino que la recordamos a través de un conjunto de estímulos de nuestros sentidos. Y claro, cada vez que lo recuerdas se va deteriorando poco a poco, como si en tu cabeza ocurriera el juego del teléfono escacharrado, que el mensaje se va deteriorando por cada persona por la que pasa.
igual. Cada vez que recordamos algo completamos detalles, exageramos unos y olvidamos otros, haciendo que poco a poco los recuerdos disten mucho de los eventos originales, pero que sigamos sintiéndolos igual de reales y fidedignos que siempre. Sin embargo, en ese recuerdo vago hay huecos que nuestro cerebro irá rellenando y a base de repetición terminamos creyendo que esa historia fue de una forma distinta a como es en realidad. Esto es algo muy interesante y ha sido investigado por científicos como la doctora Elizabeth Loftus, quien ha demostrado tener la capacidad de implantar recuerdos falsos en personas reales. Como por ejemplo, hacer creer a sus sujetos de estudio hasta el punto de estar convencidos de que habían visitado Disneyland cuando eran pequeños y le habían estrechado la mano a Bugs Bunny. ¡Bugs Bunny en Disneyland! Pues eso. Recuerdos falsos. Así que viendo cómo de manipulable es la memoria y de alguna forma el cerebro, ya que es posible que Gollum llegara a engañarse a sí mismo creyéndose su propia mentira, también podría haber llegado a crearse un amigo imaginario interpretado por él mismo, un alter ego del que él era plenamente consciente con el que interaccionar para nunca estar solo. Después de esto, y a los que conozcáis la saga del Señor de los Anillos, me gustaría plantearos una pregunta. ¿Gollum era bueno o era malo?